la defensa de la Constitución. No hay soberano. Quien manda es la ley. Es norma de normas. Nunca se habían fraguado tantas amenazas contra la democracia y contra el Estado de Derecho. Hoy en esa Constitución chocan los poderes, pero es justamente eso lo que pretendía la Constitución. Fue un momento de grandeza. Poder debe ser ejercido sin saltarse las formas y las reglas. Poniendo la justicia en el centro. Hay que buscar entender. Proteger la institucionalidad significa proteger la Constitución misma. En ella concurrieron las más diversas voces. Que fue el consenso más importante de la historia de Colombia. Que la separación de poderes no es un formalismo vacío. Es un referente ético indiscutible. No necesitamos arreglar los problemas del país cambiando la Constitución. Sin necesidad de reformar la Constitución. Y yo creo en la Constitución. Es como no involucionar a partir de su interpretación. Los muchachos de la séptima papeleta, que hoy son hombres como el doctor Fernando Carrillo, que aquí nos acompaña, que tiene mucho que decir, creo, en el futuro y en el presente de Colombia, hicieron una gran labor. Porque la Constitución funciona. Y eso es algo que no se puede decir en América. Hoy nuestra Constitución y nuestra democracia funcionan. Está más vigente que siempre. Y nuestra tarea como gobernantes no puede ser otra que la de respetar los límites, observar las reglas y fortalecer las instituciones. Pensar en el derecho a la paz y en la paz territorial. La conmemoración del día de hoy es un evento que busca resaltar la importancia de la Constitución Política de 1991. Este aniversario también se erige como una oportunidad de revisar los cimientos de la Constitución, identificar los retos actuales y renovar el compromiso de protegerla como garante de la dignidad humana y la convivencia pacífica. Ella fue, la Constitución, el resultado de la pluralidad de los partidos y movimientos políticos en la Asamblea representados, para determinar que Colombia es lo que es, un Estado social, de derecho, en forma de república, bajo la forma unitaria de organización estatal, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Es norma de normas y en las que es deber de los nacionales y de los extranjeros, incluidas todas sus autoridades, acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer a todas las autoridades. Siempre ha de prevalecer la soberanía que reside exclusivamente en el pueblo, titular del poder constituyente, del cual emana el poder público. La Constitución Política de 1991 jamás fue una carta de batalla, al contrario, fue un consenso nacional, un tratado de democracia y paz que hoy más que nunca debemos recordar, conmemorar y defender. Pero Colombia hoy no está derrotada. Hoy nuestra Constitución y nuestra democracia funcionan y hoy Colombia vive. Y vive en gran medida porque la Constitución del 91 vive, porque la Corte Constitucional como su guardiana ha cumplido su rol y porque los jueces se han encargado de defenderla. Y nuestra tarea como gobernantes no puede ser otra que la de respetar los límites, observar las reglas y fortalecer las instituciones. El poder, el orden, los gobernantes, las relaciones trascendentales están sometidas a la ley. Incluso la propia ley está sometida a la ley. Es la expresión de la voluntad general. Porque si hay dos constituciones en el mundo que son evolutivas y que marcan el sendero de lo que viene, esas son la colombiana y la española, que tienen muchos puntos comunes, tienen una gran sabiduría. Las tensiones que hay en la sociedad, las tensiones que hay en la política y las tensiones que puede solventar el derecho, las solventan en paz, sin rupturas. Evidentemente, hoy, 2025, hay problemas, hoy hay dificultades. La Constitución colombiana está pensada para los check and balance, para los equilibrios, para los contrapesos, para el conflicto, pero para el conflicto político, no para el conflicto personal.
para el conflicto entre instituciones que representan distintos segmentos de la sociedad colombiana, ninguno de los cuales es soberano. Porque en el Estado constitucional, señores, no hay soberano. Hay que decirlo alto y claro, lo más claro y lo más alto que se pueda. No hay alternativa a la Constitución. Hay alternativa dentro de la Constitución. Se puede cambiar dentro de la Constitución lo que se quiera, pero salir de la Constitución y abrir un proceso constituyente es ir hacia el suicidio político, es ir hacia la disrupción. Y la disrupción es el caos, porque quien vaya contra la Constitución va contra la patria. La Constitución, además de representar la idiosincrasia de Colombia, ha dado un marco de estabilidad a Colombia que tiene problemas, sin duda, pero no son nada en comparación del mundo que le rodea. De la creación de instituciones dirigidas a velar porque la Constitución Política del 91 precisamente funcione. Y ahí destaco a la Defensoría del Pueblo. Debo decir que ese es el gran valor, una constitución de consenso, porque además se invitaron, y creo que a casi todos los estamentos de la sociedad. Segundo, una constitución también que consagró un principio muy importante, que es el de ciudadanía. El concepto de ciudadano, un concepto tan antiguo, griego, romano. Los romanos lo tenían desde el año 504 a.C. y tenía que ver con velar por el bien común. Construir sociedad, construir ciudadanía. Creo que uno de los retos más importantes que tiene esta Constitución es cómo no involucionar a partir de su interpretación. Lo que hace es equilibrar, reequilibrar para que el sistema siga siendo viable, para mantener la esperanza del pacto original. Y en tiempos como los actuales, la discusión veraz es fundamental, porque detrás de la tontería siempre hay una mentira y hay una impostura. El gran desafío de nuestra Constitución es lograr que cualquier ciudadano colombiano, que todos los colombianos se sientan realmente protegidos por esta obra magna de la cual estamos celebrando hoy su cumpleaños número 34. Este pacto político que ha sido nuestra Constitución está más vigente que siempre. Y el trabajo de las instituciones, de nuestras instituciones, más que cuestionarlo, es el de profundizar su cumplimiento para generalizar la garantía de los derechos humanos en todas las regiones del país. Derechos de las comunidades sin necesidad de reformar la Constitución o pretender un cambio de una Constitución a otra. Con la nuestra basta y además con una jurisprudencia constitucional robusta y viva que nos permite llenar de contenido en casos concretos y en nuestra legislación la Constitución política. Y yo creo en la Constitución como un sueño también, no solamente como una atadura y un control al poder, sino como una visión de futuro a la que queremos llegar por la dignidad y el reconocimiento. Para pensar realmente cuáles son las condiciones estructurales que nos están creando este aporte sin fin de gente violenta. Repasar lo que en algunos momentos pudo haber sido obvio, y es al equilibrio de poderes, al equilibrio de las ramas del poder público, poniendo la justicia en el centro, entendiendo cuál es su función y cómo no puede ser usurpada por otros órganos del poder público. Hay más futuro inclusive que pasado, y que si nuestro constitucionalismo ha tenido un pasado tan vigoroso de defensa de las instituciones en medio de las crisis, del dolor, de las angustias, pues el futuro tendrá que ser mejor con decisión política y con vocación por la garantía de derechos. ¿Cómo concientizar al ciudadano, al servidor público, de que lo que está haciendo realmente está afectando un derecho fundamental y que no debiera volverlo a hacer? En homenaje a los juristas presentes, profesores universitarios, investigadores. Este éxito de esta reunión, señor presidente de la Corte Constitucional, qué idea tan magnífica ya concretada de esta forma, no solo la del Día de la Constitución, sino la creación del Centro de Estudios Constitucionales, que es la columna vertebral de la Constitución del 91, y es que es un referente ético indiscutible, porque estamos buscando un propósito de unidad, y ese propósito de unidad tiene que ver con lo que logramos en el 91. Se hablaba mucho del consenso, lo que no se ha dicho es que fue el consenso más importante de la historia de Colombia, no fue una etapa más dentro de la evolución constitucional, que estamos en un momento, y esto lo digo, y esta es la parte compleja de la historia, en que nunca se habían fraguado
tantas amenazas contra la democracia y contra el Estado de Derecho en Colombia en estos 34 años. Pero para eso está la Corte Constitucional, para eso están las instituciones. Qué gran orgullo haber contribuido a la creación. Yo creo que el mayor acierto de la Constitución del 91 fue la creación de la Corte Constitucional, y lo quiero subrayar. Y es dramático lo que está sucediendo a nivel global. Lo decía con mucha fuerza y con toda la autoridad el profesor Eloy García, el multilateralismo acabándose, los consensos globales sobre los bienes públicos globales, el cambio climático, la diversidad, la inclusión, la igualdad, la equidad, todos disolviéndose en el escenario internacional, y el autoritarismo populista golpeando las puertas de muchos gobiernos del mundo, y nosotros no somos la excepción. Entonces, para eso, el antídoto precisamente es una jurisdicción constitucional en los jueces que defiendan la Constitución, como ya lo hicieron con el famoso decretazo, y por fortuna funcionaron los controles. Y ahí va una felicitación a todos y cada uno de ustedes. Y lo único que quiero decirles es que la Corte tiene que estar más unida que nunca, querido presidente, queridos magistrados. No vayan a caer en la polarización del país, no vayan a caer en la forma como se está demonizando supuestamente unas divisiones en la Corte entre neoliberales, malévolos y mamertos indomables. Eso no está pasando en la Corte Constitucional, ni nunca va a pasar en la Corte Constitucional. Y ustedes tienen que estar unidos más que nunca para defender el Estado de Derecho y para defender esta democracia. Yo creo que cuando pase esta tormenta, porque en estos cambios de época, decía Gramsci, siempre aparecen monstruos por todos lados. Cuando logremos aplacar la furia de los monstruos, cuando logremos pasar la tormenta, yo espero, solo espero, que en el aniversario 35 de la Constitución podamos decir que pasamos esta prueba, la más ácida de todas, contra nuestra democracia, gracias a la Corte Constitucional, y que la Constitución del 91 salió más fortalecida que nunca. Muchísimas gracias. Sino algo importante, que fue el cambio de la democracia representativa a la democracia participativa de los ciudadanos. Y la participación ciudadana que le permite precisamente a los ciudadanos presentar proyectos de acto legislativo, de reformas legislativas y de actos de ordenanzas departamentales. No se puede cambiar la Constitución si no se atraviesa los canales constitucionales. Eso vamos realmente a establecer la defensa de la Constitución de 1991, que perdurará y se podrá modificar exclusivamente con los canales establecidos en la misma Carta Fundamental. Fue un momento de grandeza de la República de Colombia, y los hay a veces en la historia de los pueblos. Yo quiero terminar pidiéndole a Dios que multiplique a la N potencia para Colombia los momentos de grandeza como ese de la Constituyente. Hay una frase de él que siempre me impactó, que dijo: la política no es haberse entendido, sino entenderse. La Constitución no es un estatuto momificado, sino viviente. Hace 34 años, Colombia escribió una de sus páginas más valientes y fundamentales. En ella concurrieron las más diversas voces, partidos tradicionales, sectores independientes, movimientos sociales, organizaciones indígenas, representantes de la comunidad afrocolombiana, jóvenes, académicos, sindicalistas e incluso desmovilizados de grupos insurgentes como el M-19. Como lo afirmó el constitucionalista italiano Gustavo Zagrebreschi, la Constitución no es una fotografía de lo que somos, sino una promesa de lo que podemos llegar a ser. En este aniversario que hoy llamamos por primera vez el Día de la Constitución, vale la pena recordar que la separación de poderes no es un formalismo vacío, sino la arquitectura que permite que la democracia funcione y sobreviva. Es el mecanismo que impide la concentración de poder, asegura el control recíproco entre instituciones y protege los derechos de las personas frente a los excesos del Estado. Y la independencia de las instituciones, particularmente de la justicia constitucional, ha debido reafirmarse una y otra vez
frente a presiones políticas y coyunturales. La Corte Constitucional tiene un papel insustituible, no solo como intérprete, sino como guardiana del texto constitucional. Y aquí hay hombres suficientemente fuertes, suficientemente virtuosos, como hubo en el 91, para que cojan esa bandera y la lleven a cabo. Muchas gracias.